Pido a todos los presentes dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la señora Isabel Miranda de Gualas, candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional. Nos acompañan el señor Raúl Hernández Aldave, presidente del Consejo Universitario Estudiantil, la señorita Karina Pérez Tinoco, directora de Imagen y Difusión del Grupo Juvenil de Apoyo, el señor José Ángel Sotres Pop, presidente de la representación del CUE en la Escuela Preparatoria, y nuestra invitada del día de hoy, la señora Isabel Miranda de Gualas, candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional. De igual forma se encuentran con nosotros las siguientes autoridades universitarias: el doctor José Antonio Vargas Aguilar, vicerrector de Bienestar y Formación; directores, coordinadores, docentes, alumnos, egresados, colaboradores, todos miembros de la comunidad universitaria lasallista. Saludamos a las 15 sedes de la Red de Universidades La Salle que nos siguen por videoconferencia y a quienes nos siguen a través del canal de televisión por internet de la ULSA, así como a quienes nos siguen también por ULSA Radio. Agradecemos también la presencia de los miembros del equipo de campaña de la licenciada Miranda de Gualas y de nuestros amigos de la prensa. Para todos ustedes, un caluroso aplauso. En el marco del 50º aniversario de la Universidad La Salle y con motivo de las próximas elecciones de julio de 2012, se decidió conformar el Comité Cívico-Político, cuyo objetivo es que mediante elementos de reflexión de la oferta política, una metodología para desarrollar un pensamiento crítico y un acercamiento a los actores de las elecciones del 2012, los estudiantes adquieran más elementos para el ejercicio consciente de su voto y mejoren su participación política tanto en cantidad como en calidad. Para realizar el análisis de las propuestas políticas, la universidad ha sugerido a los candidatos abordar 4 temas que se consideran prioritarios. Primero, educación; segundo, empleo a los jóvenes; tercero, salud y bienestar público; y cuarto, reforma política. Sin más preámbulo, me permito presentar a la señora Isabel Miranda de Gualas, que nació y ha vivido toda su vida en la Ciudad de México. Casada desde hace 42 años, tuvo 2 hijos y tiene 4 nietos. Tiene formación en pedagogía y ha sido docente, además de conferencista en temas de familia, seguridad, participación ciudadana, entre otros. Ha sido generadora de empleos con su actividad laboral y la de su familia. Después del secuestro y asesinato de su hijo, se dio a la tarea de buscar y capturar a sus secuestradores, logrando que las propias instituciones de seguridad y de justicia no pudieron. Ha impulsado la creación de varias leyes como la Ley para la Protección de Víctimas del Delito. Es presidenta y fundadora de la Asociación Alto al Secuestro. Recibió de manos del presidente Felipe Calderón el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010. Actualmente es candidata ciudadana del Partido Acción Nacional para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Cedo la palabra a la licenciada Isabel Miranda de Gualas, que nos hablará acerca de su proyecto para la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Recibámosla con un aplauso. Bueno, buenos días, muchas gracias. Agradezco mucho a la Asociación de Alumnos, a Raúl, a Karina, a José Ángel, muchas gracias en nombre, por conducto de ustedes. Agradecemos a todos los alumnos. Saludo con mucho gusto a todas las autoridades que nos hacen el honor de acompañarnos, al señor vicerrector, muchas gracias, y a todas y a todos, cada uno de ustedes, muchas gracias por estar aquí. A mí me complace enormemente estar el día de hoy aquí en la Universidad La Salle. Comentaba precisamente con el vicerrector y con el rector y con algunas personas con las que estuve platicando previamente, que yo le tengo un especial cariño a la Universidad La Salle porque de aquí es mi hija salió egresada como licenciada en diseño gráfico. Es una escuela a la que yo aprendí a querer y a convivir precisamente
por conocer a muchos de los alumnos y de las alumnas y por conocer cuál es la filosofía que tienen ustedes respecto a la sociedad, a la vocación de servicio y a la parte humana con la que se maneja la universidad. Creo que ese simple marco de referencia hace una gran diferencia. Y por eso les decía que hoy me da mucho gusto estar aquí conviviendo con ustedes. Creo que las circunstancias por las que hoy estamos atravesando en nuestro país y en el Distrito Federal son de suma relevancia. Y permítanme decirles que qué mejor que ustedes, los jóvenes, deben de tener conciencia de lo que está pasando o de lo que puede suceder en nuestro país, porque ustedes no son únicamente el futuro de este país, son el presente de este país. Es lo que puede transformar el país y la sociedad. De aquí saldrán presidentes de la República, secretarios de Estado, científicos y, en fin, todo lo que nos va a hacer crecer como país. Pero algo que indudablemente estoy segura que ustedes llevan tatuado en su corazón es la vocación de servicio. Y es desde ahí donde me gustaría iniciar mis propuestas, porque como todos ustedes saben, yo vengo de la sociedad civil, yo no tengo una carrera política y no me interesa tenerlo, me interesa tener una lucha ciudadana, porque hoy por hoy no hemos encontrado dentro de la partidocracia respuesta a muchas de nuestras inquietudes, no nos sentimos escuchados y no nos sentimos atendidos. Y es desde ahí donde tiene la importancia y la trascendencia que ustedes participen. Y me gustaría comentarles por qué es importante que participen. Porque si no lo hacen ustedes, si ustedes no salen el día 1 de julio a emitir un voto, los partidos con el voto duro que tienen de sindicatos o de sus propios integrantes de su partido, pues seguramente tomarán las decisiones por ustedes. Nada más que la mala noticia es que las políticas que nos apliquen, pues nos van a perjudicar a todos. Ahí sí no hay el distingo de tú no votaste por mí y a ti no te la aplico, nos la aplican a todos. Entonces es de suma importancia el que ustedes tengan esta responsabilidad cívica, porque no es nada más un derecho, creo que debe de convertirse en una obligación la participación cívica para protestar o para cobrarle el voto a quien no haya gobernado bien o para premiar a quien también haya gobernado bien. Pero lo que no podemos es permanecer indiferentes ante estos tiempos políticos. A mí me gustaría hacerles la invitación, no únicamente a que salgan a votar, incluso que se involucren en esta contienda política para ir y cuidar casillas, para defender el voto, porque cuando nosotros estamos defendiendo nuestro voto, estamos defendiendo la democracia de este país. Como es conocido de todos ustedes, recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma política. Yo en lo particular, junto con otras organizaciones civiles, estuvimos pugnando porque fuera aprobada la reforma política. ¿Qué era lo que queríamos de esta reforma política? Precisamente el derecho a participar en política sin pertenecer a un partido, sino desde la ciudadanía. Por otro lado, estábamos pidiendo la revocación del mandato, el hecho de que un mal funcionario o un mal político no hiciera su trabajo y pudiéramos tener la alternativa de mandarlo a su casa, como sucede en la iniciativa privada cuando alguien no da resultado. Y también indudablemente era el premiar o castigar por conducto de la reelección. Hay quien dice que era como perpetuar a los políticos en el poder. Es que ellos permanecen en el poder, nada más que permanecen como una cuota de su partido. No es porque hayan actuado bien o hayan actuado mal en un cargo. Y eso es lo que tendremos que cambiar. Si ustedes revisan, los que están en el Senado se pasan a la Cámara de Diputados y los de la Cámara de Diputados se pasan a la Asamblea Legislativa y por ahí ahorita hay 2 o 3 que ya van a dar la segunda vuelta
precisamente en este contexto. Eso no debe de pasar como una cuota de poder. Esto debe de pasar porque nosotros los ciudadanos estamos de acuerdo en las buenas prácticas que haya tenido un político. Y lo mismo deberemos de castigar cuando tengan malas prácticas. Entonces, en este contexto es que a mí me es de suma importancia poderles comunicar esto. La decisión que se tome el día 1 de julio es vital y trascendente, no únicamente para nuestro país y para nuestra ciudad, para todas y todos, cada uno de nosotros. Esto va a afectar nuestra vida de manera importante. La decisión que se tome nos va a afectar, nos guste o no nos guste. Entonces, repito, por eso la trascendencia de que ustedes salgan a votar. Y dicho lo siguiente, me gustaría pasar a comentarles que ante esta situación que la sociedad civil vimos, que no encontrábamos viable ahorita irnos por una candidatura independiente, ninguna persona de la sociedad civil, yo acepté la invitación de Acción Nacional, con el cual no estoy adherida a Acción Nacional, pero comparto algunas de sus filosofías, como es indudablemente el respeto, la familia y los valores. Creo que sin eso ninguna sociedad pudiera transitar de otra manera. Y hoy tenemos el tema también del tejido social que se ha deteriorado y es un tema en el que tendremos que trabajar todos. Y me gustaría pasar a comentarles que en el Distrito Federal hoy tenemos una situación de suma gravedad en el tema de pobreza. Para que ustedes se den una idea, en la delegación Gustavo A. Madero, que tiene 1.200.000 habitantes, la mayor parte de ellos, o sea, 1.100.000 habitantes, están declarados en estado de pobreza. En Iztapalapa, que también es una de las delegaciones con mayor población, también ocupa el segundo lugar en pobreza. Y bueno, nosotros vemos que tenemos grandes abismos entre las clases sociales. Y creo que ahí también es un punto de reflexión, porque indudablemente que los programas sociales que instrumentó el gobierno del Distrito Federal en la época de López Obrador fueron un tema importante y hay que reconocerlo, necesario, y que qué bueno que se lo dieron a las personas. Nada más que aquí en el tema social hay dos características importantes que me gustaría hacer notar y que tienen que cambiar. Uno, el tema de los programas sociales, se les ha dado preferencia partidista y se le da derecho al programa a quien corresponde a un partido, y eso no debe de ser. Los programas sociales deben de ser para las personas que los necesitan y no ser condicionados. Y para ello, indudablemente, lo que propongo es fortalecer los programas, transparentarlos, como sucede en el ámbito federal, que ustedes pueden saber quién es beneficiario de un programa, desde cuándo lo es y por qué monto es beneficiario. Eso lo tendremos que llevar en el Distrito Federal. Tendremos que tener una mayor transparencia, porque el tema del Distrito Federal, indudablemente, el reto es la corrupción. Todos los niveles de gobierno, todas las áreas han trastocado el tema de la corrupción, y ese es un tema que tendremos que abatir. Entonces, les decía, en el tema de los programas, lo que estamos hoy proponiendo es lo siguiente. Nos interesa tener una ciudadanía y una población educada. Y para poder tener una población educada tendremos que tener condiciones diferentes. Hoy el Distrito Federal estamos de acuerdo en que sea una entidad autónoma, con presupuesto autónomo, políticas, su constitución, todo de manera autónoma. Pero eso también lleva una responsabilidad indudablemente, y esta es la educación. Si un país quiere despegar y quiere ser próspero, tiene que tener gente educada y capacitada. Ustedes son privilegiados, ustedes tienen el gran privilegio de tener acceso a una excelente escuela y a una educación, pero esto no es así. Para todos es sabido que cuando terminan la preparatoria, más del 40% de los alumnos ya no pueden continuar
en la universidad. Esa condición tiene que cambiar en el Distrito Federal y repito, más allá de que se logre la independencia en el Distrito Federal, tendremos que construir universidades para que los jóvenes tengan la misma cantidad y calidad de oportunidades. Y lo mismo las preparatorias en el Distrito Federal son insuficientes. Y también ahí tenemos un problema gravísimo que tiene que ver con el tema de la evaluación de los maestros. Permítanme comentarles que al respecto yo he trabajado con Mexicanos Primero y ahí se ha estado pidiendo primero el padrón. Había muchos maestros que no sabíamos dónde estaban, no sé si ustedes recuerden un programa que se llamó ¿Dónde está mi maestro? Porque bueno, ni siquiera sabíamos cuántos maestros teníamos a nivel nacional. Y ahora lo que estamos exigiendo es la evaluación. No podemos tener maestros que no sepamos cómo está su condición académica, qué capacidad tienen para poder enseñar. Ha habido reformas importantes en el ámbito educativo, pero creo que los maestros no han tenido la preparación para poder llevar a cabo estos cambios en la currícula, porque precisamente el sindicato se ha negado de manera consistente a llevar a cabo la evaluación. Ayer escuchábamos a la maestra Elbester Gordillo diciendo que sí, que no nos preocupáramos, que sí se va a llevar a cabo la evaluación. Pero este es como el son de la negra, nos dice que sí, pero no nos dice cuándo. Y eso tiene que cambiar. Tendremos que poner indudablemente una fecha, como ya se había acordado, para llevar a cabo la evaluación y poder mejorar las condiciones de vida. Ahí lo que estamos ofreciendo, no es su caso, pero probablemente conozcan a alguien que lo pueda replicar. La propuesta en tema de educación es la construcción de más escuelas, de más universidades, el tratar de llevar a digitalizar y a tecnificar también las preparatorias. Queremos que cada que salga un joven de una preparatoria tenga una carrera técnica con la que si se ve truncada el que pueda asistir a la universidad, pueda tener ya por lo menos una carrera técnica. Y por otro lado, a los jóvenes de escasos recursos, estamos proponiendo en esta propuesta que se les dé un salario mínimo para que no abandonen la escuela. Hay jóvenes que no tienen siquiera para el transporte, porque o se compran la torta o pagan el transporte. También estamos ofreciendo transporte gratuito para todos los estudiantes. Ningún estudiante en el Distrito Federal deberá de pagar transporte público. Esa es la propuesta que tenemos. Y para los universitarios, lo que les estamos proponiendo es que aquellos que tengan 9 de promedio, yo sé que aquí todos sacan 9 de promedio, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién no? Uno, pero todos los demás son de 9. Sacas 10, mira, pues con razón. Entonces, la idea es que todos los jóvenes que obtengan 9 de promedio en su calificación final y presenten un proyecto viable, les ayudemos a ser microempresarios, acompañados, por supuesto, 3 meses para asesorarlos en toda la parte de permisos, declaraciones ante Hacienda, irlos acompañando para que puedan ir formando su microempresa. ¿Y qué es lo que proponemos precisamente para este desarrollo? Hay algo que nosotros en el Distrito Federal no hemos explotado y es la tecnología. Somos la ciudad donde mayor acceso hay a Internet, por ejemplo, y lo que nosotros estamos proponiendo ahora es que puedan abrir call center como los que están abriendo ahora en la India, en China, en donde llevan nichos de oportunidad y de negocio que no requieren grandes inversiones, que tampoco requieren grandes recursos ni de agua y de otros infraestructura como pudiera ser una fábrica para poder disparar el empleo. También, indudablemente, un eje que nosotros proponemos para disparar el empleo de manera interna es el turismo. Nosotros en el Distrito Federal tenemos todas las posibilidades para ser líderes en el tema de turismo.
Quiero decirles que uno de mis asesores en el tema de turismo, que es el señor Alex Pace, es una persona que curiosamente a él lo contrataron Chicago, California, y está por contratarlo otra ciudad en Estados Unidos, otro estado, precisamente para vender aquí en México esos lugares. Eso es lo que tendremos que hacer en el Distrito Federal, contratar especialistas para que promuevan nuestra ciudad y poder traer mayor turismo, porque contamos con toda la infraestructura para ser los número uno a nivel nacional en el tema de turismo. Ahí habrá gran derrama económica y habrá también empleos para poder tener menos desempleo en el Distrito Federal, que es un tema de verdad muy grave porque hemos perdido empleos, y eso tiene que ver también con el tema de seguridad. Aunque no es el tema, lo quisiera abordar brevemente. El tema de seguridad, si nosotros no logramos tener una ciudad segura, muy difícilmente vamos a poder traer turismo. Hoy vemos en el diario Reforma, en la sección de ciudad, cómo detuvieron a 11 policías judiciales en el tema de extorsión y de secuestro. Creo que eso es a lo que yo me he venido refiriendo. Mientras no tengamos condiciones de seguridad en el Distrito Federal, no vamos a poder traer el turismo. Y ahí también, indudablemente, que tendremos que cambiar nuestros parámetros, porque a veces ya cuando nos asaltan o nos quitan el auto decimos, ah, qué bueno que no te llevaron a ti, ¿no? Nada más me quitaron el coche. Entonces ya quedamos como que contentos porque nada más nos quitaron el coche. Y la pregunta es, ¿y por qué tendremos que conformarnos con que no nos maten? ¿O por qué tendremos que conformarnos con que no nos lleven y nos secuestren? Creo que lo que tenemos que aspirar es a tener una ciudad segura. Entonces les decía, esta condición de seguridad es indispensable, por supuesto, para el tema de empleo. Y en las zonas rurales, en el Distrito Federal, tampoco lo hemos aprovechado. Tendremos que destinar recursos y enseñar a la gente con tecnología cómo poder ser mejor fruticultores y floricultores, porque algo que debemos de tener claro es que nosotros tenemos la parte rural en el Distrito Federal desperdiciada. Hay un proyecto muy importante para poder cultivar ahora los hongos, que además da proteína y nos puede servir también para la parte de salud y alimentaria. Entonces, indudablemente que con estos 3 polos de desarrollo nosotros tendríamos mejores condiciones para poder ofrecer empleos, no nada más a los jóvenes, a muchas personas que hoy no cuentan con el tema de empleo. Y en el tema de salud, nosotros en el Distrito Federal indudablemente que también tenemos problemas por el tema de la contaminación, por el tema de poca cobertura. Hay muchos jóvenes que no tienen acceso a la salud, al menos no de manera formal, lo tienen como beneficio a veces de algún familiar, pero en términos generales la población en el Distrito Federal no tiene satisfecha el tema de salud. Curiosamente, en el Distrito Federal es la número 1 en donde mueren niños nonatos, gente que llega a un hospital queriendo dar a luz y o no tienen capacidad para atenderlo o no tienen el personal, y ese ocupa la tasa número 1. Eso también, esa condición tendrá que desaparecer, e indudablemente que tendremos que buscar prácticas diferentes para el tema de la obesidad. La propuesta concreta es que con la ampliación de horario que ha propuesto Josefina Vázquez Mota cuando llegue a la presidencia para los niños, y aún en cualquier circunstancia, repito, aunque es del ámbito federal, nosotros debemos de hacer convenios en el Distrito Federal para hacer la ampliación de horario, y debemos de buscar no nada más la salud física, que esta la tendremos que hacer porque hay que buscar que los niños hagan ejercicio diariamente, hay que buscar que las condiciones de alimentación también cambien, no nada más en las escuelas, sino en los propios hogares, y tendremos que buscar que los niños y los jóvenes todos los días
por lo menos hagan 1 hora diaria de ejercicio para abatir el problema de obesidad tan fuerte que tenemos en el Distrito Federal. Y les decía que también hay otra salud, que es la salud emocional y mental. Creo que también ahí tendremos que trabajar mucho. Tenemos los capitalinos un tema de estrés importante que tiene que ver con el hecho de la movilidad, de no llegar a tiempo a un lugar, nos causa demasiado estrés. Ustedes probablemente no tengan ese problema. De aquí nadie vive muy lejos, nadie tiene problema para transportarse. Todo mundo yo creo que tenemos problema para transportarnos. Indudablemente que ese tema se tendrá que modificar y no es mi tema, por eso no voy a entrar ahorita al tema de movilidad, a menos que ustedes lo juzguen pertinente, pero indudablemente que el tema de permanecer tanto tiempo en el tráfico nos trae problemas de salud, de estrés y también el tema de la contaminación. Cada vez tenemos más reportes médicos, cómo nos afecta en efemas pulmonares, en alergias y en contaminación. Y eso es algo intangible, es algo que muy pocas veces nos damos cuenta, por lo cual el tema de la movilidad, indudablemente que tiene que variar. Tenemos que hacer que esta ciudad se pueda mover y que esta ciudad tenga de alguna manera vías que sean transitables y no lo que hoy estamos viviendo en el Distrito Federal. Y creo que ahí en el tema de las escuelas se siente, cuando no hay escuela la ciudad es más ligera para transitar, cuando hay escuela se complica de manera importante, lo cual ahí tendremos que hacer la propuesta que ya he venido realizando y consiste en que los jóvenes que normalmente caminan o transitan 4.5 kilómetros en promedio de su casa a la escuela, pues lo puedan hacer no necesariamente en un vehículo, donde muchas veces vienen o solos o vienen solo con mamá y mamá tiene que hacer el doble recorrido. Y esto sobre todo sucede en primarias y secundarias. En las universidades ya se mueven más independientes, pero no en primaria y en secundaria. Entonces, esa parte también indudablemente que la tendremos que cambiar. Entonces, a mí me gustaría mucho que si tienen alguna duda respecto a las propuestas las pudiéramos comentar, pero estas serían las propuestas. En el tema de movilidad tendremos que hacer un tren suburbano, que tengamos una visión más metropolitana, porque hoy tenemos una visión como muy local y entran 5 millones de personas diarios al Distrito Federal. ¿Quién de aquí vive en el Estado de México que no vive en el Distrito Federal? Vean cuántos son bastantes. ¿En qué se vienen? ¿En coche? En coche. Fíjense, esta es la prueba de lo que yo siempre he dicho. Entran 5 millones de personas diariamente al Distrito Federal a realizar alguna actividad. La propuesta es hacer lo que hacen en grandes ciudades, que dejen el vehículo fuera del Distrito Federal, tengamos un tren suburbano para poder hacer el recorrido por toda la zona conurbada y se vayan interconectando en transporte eficiente, lógicamente colectivo, para evitar el que ingresen tantos vehículos al Distrito Federal, porque eso ya no está siendo viable. Con el doble no circula, todavía se complicaron muchísimo más las cosas. Entonces, estas son mis propuestas en tema de empleo, en tema también de educación y en tema de salud, que repito, tiene que ver mucho con la movilidad y con la cobertura. Pues yo les aprecio mucho el que me hayan escuchado y me gustaría mucho ahorita entrar precisamente al tema de preguntas y respuestas, que creo que está contemplado para poder ampliar más alguna duda. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la señora Carolina Wallace. Vamos a la sesión de preguntas. Vamos a hacerlo de dos maneras. Ya tenemos unas aquí en la urna. Tendremos una sección de las preguntas que están en la urna y otra que será abierta al público. No sé si ya hay micrófonos en el auditorio. ¿No? Bien, en lo que bajan los micrófonos voy a sacar 3 preguntas de la urna.
Andrés Castilleja Andrade, de Ciencias de la Comunicación, me pregunta, ¿es posible desplazar al PRD del gobierno del Distrito Federal, siendo que ellos cuentan con la cláusula de gobernabilidad que les da tanto peso? Gracias. Primero permítanme darle las gracias al diputado Zárraga, que me informa que anda por ahí arriba. Gracias, diputado, buenos días. Mira, yo creo que el tema del PRD es como cuando el PRI estaba en el poder y la gente decía, no, es que nunca va a salir el PRI si es el eterno huésped de los pinos. Bueno, hubo un momento en que nos hartamos del PRI, hubo un momento en que pensamos que no estaba haciendo las cosas bien, estábamos cansados de la deuda, estábamos cansados de la devaluación, estábamos cansados de la corrupción y de todas las malas prácticas que ha tenido el PRI. Entonces, un día la gente decidió cambiar. Yo estoy apostándole ahora a que los ciudadanos estamos cansados de que los malos políticos nos prometan y nunca nos cumplan. Estamos cansados de toda la corrupción que vivimos en el Distrito Federal, de que no tenemos una ciudad que podamos vivir con calidad y que queramos cambiarla. Y para eso, bueno, pues yo espero contar con ustedes en este proyecto ciudadano. Ellos tienen redes, tienen programas, pero nosotros nos tenemos a nosotros mismos y yo espero que juntos lo podamos lograr. Gracias. La siguiente pregunta es de Luis Martínez Valencia. ¿Hasta dónde será posible cubrir de personal suficiente médicos y enfermeras a los hospitales de la Secretaría de Salud, ya que en estos momentos es insuficiente? Yo trabajo en el Hospital General de Urgencias de Joco. Gracias. Mira, yo creo que personal hay. Algo que tenemos que tener claro, y por eso empecé por la vocación, es que cuando tú como funcionario o como persona lo que tienes verdaderamente es servir, cuando tú tienes un porqué, encuentras un cómo. Y yo no veo que sea imposible poder conseguir enfermeras. Lo que tenemos que lograr es hacer eficiente el presupuesto para emplearlo mejor, dejar de hacer cosas superfluas, como es por ejemplo, difundir la imagen de funcionarios y estos millones y millones de pesos, emplearlos en cosas que verdaderamente sirvan a la sociedad. Estoy convencida que la mejor publicidad son las acciones y no el pagar un eslogan o un anuncio. Gracias, señora Isabel. Sara Cardoso Sánchez, licenciatura en Educación Primaria, es maestra ella. La cuestión educativa y su relación con el sector productivo es muy importante. ¿Van a existir universidades de acuerdo a su propuesta? ¿Y qué con los egresados y su incorporación con el sector laboral productivo? Claro. Bueno, precisamente comenté que para los chicos, como todos ustedes, muy aplicados, hago esta propuesta, pero también para los no tan aplicados, indudablemente que tendremos que buscar la vinculación con el sector productivo. Muchos de ustedes ya los tienen con las bolsas de trabajo, pero aquí la idea sería, y esto es, me van a obligar a decir una propuesta que no iba a decir ahorita, pero se las voy a comentar. Miren, algo que voy a hacer una propuesta y la pensaba hacer en otro momento ante otra serie de público, la propuesta que tenemos al respecto para incentivar el que los empleadores vayan llevando a los universitarios de manera inmediata a las filas de la producción es incentivar que durante un año este primer empleo no cause impuestos, al menos no el de nómina, para poder ayudar a los empresarios a darle empleo a los jóvenes. Muchísimas gracias. Vamos con preguntas abiertas al auditorio. Allá arriba una, acá abajo dos, tres. Vamos por estas tres primeras. Si le pueden pasar el micrófono. Si te pones de pie, por favor. Buenos días. Sí te escucho, ¿eh?
Mi nombre es Lina Martínez, buenos días, estudio comunicación y me gustaría saber, usted propone en algunos de sus spots que su gabinete va a estar integrado por ciudadanos. ¿Cómo se va a hacer la selección de este gabinete y qué oportunidades tenemos nosotros de integrarnos? Gracias. Gracias, Rita Martínez. Mira, te puedo decir que ya tienes la oportunidad de integrarte ya, porque desde ahorita estamos formando precisamente ese gabinete y quiero decirte que en su mayor parte, por supuesto que van a ser ciudadanos, porque tendremos que tener una visión diferente a la de los políticos. La de los políticos, desde mi punto de vista, y lo digo con mucho respeto, se vuelve defendiendo un partido, sobre todo de los malos políticos, me refiero, hay buenos políticos, no podemos ponerlos a todos en la misma bolsa, hay buenos políticos, pero los malos políticos lo que buscan es su defensa personal, buscan sus intereses particulares y los ciudadanos no. Los ciudadanos creo que tenemos una visión más de comunidad y más de integralidad y eso es lo que yo busco. Entonces, por supuesto que eres bienvenida y la selección se está haciendo buscando a los mejores talentos, buscando a la gente que sea especialista en cada uno de los temas, pero por supuesto que atrás de estos grandes asesores tendremos a muchísimos jóvenes que nos puedan compartir no nada más su experiencia de lo aprendido, sino también su ímpetu y sobre todo la visión de futuro. Gracias, muy amable. Aquí abajo, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es María Isabel Gómez. Soy egresada de la licenciatura en informática. Trabajé en Banco de México y actualmente soy jubilada. Realmente a mí me tiene preocupada muchas situaciones. Antes que nada debo felicitarla porque ser mujer en la política es muy complicado. Número 2, ser ciudadana y estar a estos niveles es más complicado. Y número 3, estoy consciente que hacer un equipo es difícil en nuestro país. Lo he vivido y también sé que el ser tener una profesión, querer ejercer, buscar talentos, realmente no es una tarea fácil. Bueno, esas son las felicitaciones. Mis grandes preocupaciones efectivamente son la falta de movilidad. Más que consultar, quisiera proponer. La falta de movilidad, o sea, no podemos estar cerrando calles para que entren más vehículos y la movilidad en la ciudad no nos permita realizar las actividades que debemos hacer ya establecidas. Número 2, él habló de la situación de turismo. Turismo no solamente abarca la parte de traer a que vengan a disfrutar de las playas y todo nuestro país. Turismo implica darle realce a las artesanías nacionales. Sé que México está ocupando un lugar cada vez menor porque no se está fortaleciendo la legislatura a nivel de artesanías. Me preocupa que estamos comprando artesanías de países que están en primer nivel, que no tienen la calidad que tiene la de México. Y, más que nada, a nivel de la educación, me preocupa que actualmente, y perdón jóvenes, pero sí me preocupa que cada vez que estamos enlazados en las redes, en los teléfonos, en el chat, en el iPod, estamos perdiendo la comunicación social, estamos perdiendo el enfoque y el objetivo, y sobre todo la tendencia para poder sacar ese gran talento en el cual confío México tenemos. Y yo quiero aprovechar este foro para que pueda considerar estas propuestas. Muchas gracias. Gracias, María Isabel. Creo que lo que usted acaba de decir de todo, indudablemente que coincido, pero hay un tema que usted tocó que me parece importante tocarlo aquí con todas estas jóvenes y con todos los jóvenes, y es el tema de equidad de género. Es cierto, es difícil cuando una mujer entra a la política, cuando una mujer entra en el ámbito laboral, es difícil la vida de una mujer en términos generales, pero eso también tendremos que trabajarlo nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres también tendremos que demostrar que somos capaces, porque curiosamente a los hombres nunca se les cuestiona la capacidad.
Cuando llega una mujer, lo primero que se hace es cuestionarle la capacidad. Creo que acaban de presentar un informe en el que queda demostrado que las mujeres somos, incluso a nivel empresa, mucho más capaces que los hombres, porque somos más productivas y sabemos administrar más. Esto no quiere decir que los hombres no sean capaces de hacerlo, eso es lo que salió en el estudio. Sin embargo, creo que esto es algo de lo que tendremos que combatir, tendremos que demostrar que somos capaces, pero también tendremos que darle la oportunidad a las jóvenes para que vayan escalando con mayor frecuencia puestos importantes y cargos importantes. Y lo demás, estoy de acuerdo con usted, tendremos que cambiarla. La comunicación va a ir cambiando, y aquí tenemos muchas niñas de comunicación y muchos jóvenes. La comunicación va cambiando. Sin embargo, creo que algo, aprovechando lo que decía Carlos Fuentes hace poco en una entrevista le preguntaban si él tenía mail y él decía que no, y decía que si leía el periódico por internet y decía que no, que el sabor, el olor y el sabor de ir hojeando un libro no se lo quitaba a nadie, el olfato del libro y del periódico, y yo creo que eso es lo mismo. No estamos reñidos con la tecnología, pero creo que la parte humana siempre va a prevalecer. El podernos dar un abrazo, el podernos dar un beso, eso no lo va a poder sustituir la parte virtual. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Aquí adelante una. Acá. Yo soy Víctor Vilchis de Actuaría y mi pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas para resolver el tema de seguridad? Y en dado caso de ser electa, ¿qué medidas tomaría al respecto de esto que yo creo que es muy importante para todos los que estamos aquí presentes? Mira, en el tema de seguridad hay que cambiar absolutamente todo lo que hay en seguridad. Así de drástico te la pongo. La Procuraduría hay que rediseñarla. Hay que tener políticas públicas diferentes. Y voy a tratar de explicarlo brevemente, sé que ellas tienen que ir a su otra clase, pero déjenme platicarles brevemente que en tema de políticas de seguridad están siendo equivocadas. La mayor parte de las personas que hoy se encuentran en la cárcel no están por delitos graves en el Distrito Federal, están por delitos menores y tienen que ver, por ejemplo, con el robo. Para que tú te des cuenta, el tema de robo de supermercado equivale al 30% de las personas que son por robo de supermercado, pero las de robo son más de la mitad. Y esto tiene que ver con que en la ley se puso que hay un agravante cuando se lleva a cabo el robo en un lugar cerrado. Ese simple hecho hace que tú forzosamente, cualquier persona, tenga que ir a la cárcel para ser juzgado. Esto carga mucho el sistema, se hace una burocracia tremenda. Los delitos menores deben de ser penas alternativas, se les debe de poner un brazalete y se debe de mandar a forestar el Ajusco, a recuperar espacios públicos, a pintar todo lo que está grafiteado en las calles para hacer nuestra vida más agradable. Entonces, ahí hay que rediseñar todo, indudablemente desde las políticas públicas, cambiar leyes, firmar todas las detenciones para evitar precisamente, el DF es una de las entidades donde mayor observancia hubo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por no respetar los derechos humanos de las personas. Y creo que ahí es donde tendremos que cambiarlo. Y luego también tendremos que ir hacia una policía, como ya lo dije, mucho más eficaz, y también a la reforma del 2008, que es la reforma judicial, que entre otras cosas habla de los juicios orales y la transparencia. Creo que todo esto en conjunto nos dará el que hoy no tengamos, el que el día de mañana no tengamos como el día de hoy, el 2% solamente de casos juzgados y un 98% de impunidad. Muchas gracias. Vamos por la última pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Álvaro Silva. Quiero preguntar acerca del transporte público. Usted propone mucho crear nuevos sistemas para que puedan circular más gente por el Distrito Federal. Pero ¿por qué no proponer un sistema como en Estados Unidos, donde el transporte sea de calidad,
que tenga un horario y también viene muy de la mano la seguridad. Los taxistas, hay muchos secuestros en esos transportes, entonces, ¿cómo propone y qué pasos hay que seguir para realizarlo? Gracias. Mira, déjame decirte que en tema de movilidad el gobierno del Distrito Federal ha tomado políticas también erradas. Te voy a platicar dos que están siendo muy elocuentes. El gobierno del Distrito Federal le ha apostado muy poco al tema colectivo. Solamente el 13% de los viajes que se hacen en el Distrito Federal son en el transporte colectivo. El 60% se hace por conducto de los microbuseros, que son un caos y son una pesadilla en el Distrito Federal. Pero fíjate qué grave, han privilegiado el uso del vehículo cuando eso es el tema que no nos está dejando mover. Hoy por hoy han invertido, no sabemos cuánto, porque la poca transparencia que hay en el Distrito Federal y la gran corrupción no nos permite conocer cuánto emplearon en los segundos pisos, tanto el que hizo Marcelo Ebrard, que hoy está haciendo los chufitores vial, como el que hizo López Obrador. Es la hora que no sabemos cuánto vale el segundo piso. Lo que sí te puedo decir es que son inoperantes y toda la gente que vive cerca de los segundos pisos lo sabe. Cuando tú llegas al final se hace un embudo y no resolvió el problema. Demeritó incluso la movilidad en muchos de estos lugares. ¿Cuál es mi propuesta concretamente? Además del tren conurbado que yo propongo más líneas de metro indudablemente con aire acondicionado. Propongo el uso de la motoneta cuando ahora utilizamos mucho vehículo. Todos los estudiantes se pueden ir en bici o en motoneta. Y yo sé que ahorita mucha gente va a decir, es que por el tema de seguridad, es que todo depende del tema de seguridad. Tenemos que tener una buena seguridad en el país para que no tengamos miedo que se nos acerque una moto y nos dispare. Porque entre paréntesis, también les quiero decir, tenemos un problema muy grave. Las motonetas las usan los de las narcotienditas. En Tepito es el transporte más viable y más usado para las narcotienditas. Y la pregunta es, ¿por qué todo mundo sabemos de las narcotienditas menos del gobierno del Distrito Federal? Entonces tendremos que llevar hacia la motoneta, hacia el transporte público, hacia el metro, el sistema colectivo, perdón, el metro y también el tren conurbado para poderle dar mayor movilidad a esta ciudad. Pero aparte, bueno, ya te vas a enterar de otra propuesta también que voy a hacer muy importante dentro de 2 días, me parece. Muchísimas gracias, señora Isabel Miranda de Wallace. Agradecemos a la señora Isabel Miranda de Wallace y a su equipo el acompañarnos el día de hoy y solicito al doctor José Antonio Vargas Aguilar subir a este escenario para que junto con el señor Raúl Hernández Aldave le hagan entrega de un reconocimiento. Perdón, no les di mi Twitter, se me olvidó antes de que se fueran los alumnos a su clase, porque ustedes son digitales y les encanta el Twitter y todo eso. Mi Twitter es @WallaceIsabel, @WallaceIsabel. Wallace se escribe WALLACE, es @WallaceIsabel. Entonces, quien quiera enterarse de lo que vamos haciendo, me va a dar mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Le hacemos entrega de un reconocimiento y de un regalo a la señora Isabel Miranda de Wallace. Les pido de favor si permanecen en sus lugares a la audiencia para poder despedir a nuestra invitada. Agradecemos la... Felicidades, perdón, omití felicitarlos por su 50 aniversario. De verdad, muchas felicidades por su 50 aniversario. Muchísimas gracias. Iniciamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada del día de hoy, la señora Isabel Miranda de Wallace, candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional.